Hola, a continuación llevaremos a cabo un análisis y opinión en torno a las elecciones presidenciales del año 2022. Focalizaremos nuestra atención en la segunda vuelta presidencial, la cual convocó a los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Para ello, pondremos nuestro desarrollo en tres aspectos. ¿Qué representan estos candidatos? ¿Quiénes son y cuál es su discurso político? En esta sección evaluaremos el acto discursivo de los dos candidatos presidenciales, para lo cual haremos un punto de inflexión definitivo, y es que los dos tienen un punto de semejanza en el antagonista que utilizarán para orientar y dar mérito a su propio acto discursivo, esto es, la ideología uribista y su predominancia en el sector político durante los 20 años. Pero tendrán una diferencia conceptual, y es que Gustavo Petro construirá su propio acto discursivo sobre la base de la justicia y el perdón social. Este enfoque socialdemócrata le permitirá evocar un concepto de consenso democrático al momento de tomar decisiones políticas. Con ello hace una transición entre la política tradicional y la élite de derecha hacia la inclusión de las minorías sociales para que éstas empiecen a participar en la soberanía popular. Rodolfo Hernández, en cambio, parte de actos irreverentes, toda vez que utiliza el discurso demagogo o proselitista para atacar a cualquier tradición o alianza política. De ahí que se lo denomine un outsider de la política. Esta neutralidad violenta, si se quiere, o un carácter pasivo-agresivo en su discurso, nos permitirá identificar cómo el candidato presidencial va a necesitar, si bien un antagonista que haya en la corrupción, al mismo tiempo un discurso heroico en torno a sí mismo para rescatar a la administración pública y política de este antagonismo. Ambos candidatos, tanto Rodolfo Hernández como Gustavo Petro, representan un cambio a las políticas tradicionalistas que han habido en Colombia por más de 20 años. En el lado de Gustavo Petro nos encontramos con la alianza del Pacto Histórico y del lado de Rodolfo Hernández, la Liga Anticorrupción. Estos dos partidos tienen la extraña peculiaridad de que ambos hacen parte de la rama alternativa. Entre ambas filosofías se establecen ligeros paralelismos, siendo que la filosofía de Rodolfo busca el establecimiento de una nueva forma de justicia, haciendo una completa reforma a la Constitución. A la vez, quiere restaurar los procesos de paz establecidos con los grupos guerrilleros. A su vez, Rodolfo Hernández pretende la creación de múltiples órganos públicos para tener un mayor control ante las múltiples políticas que han demostrado ser corruptas. En el caso de Gustavo Petro, se identifica con unas políticas más hacia el sentido de la inclusión y el desarrollo ecológico. Esto quiere decir unas capacidades puedan permitir la inclusión a minorías sociales. En el sentido ecológico, Gustavo Petro pretende desarrollar muchos más métodos de energización, además de la preservación de nuestras junglas. Hablando del tema pacífico, Gustavo Petro desea el desarrollo aún del proceso de paz establecido con las Fuerzas Armadas al margen de la ley, además del establecimiento de una nueva forma de tolerancia y respeto interno tanto para los colombianos como los visitantes y los extranjeros en el exterior. Y finalmente, hablaremos sobre los partidos políticos que han apoyado el nombramiento de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En el caso de Gustavo Petro, se ha establecido que el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador y algunos miembros de la Alianza Verde se han posicionado como miembros aliados de Gustavo Petro para su posicionamiento en la presidencia. Y en el caso de Rodolfo Hernández se ha establecido partidos como el Centro Democrático, la Liga de la Alianza Anticorrupción y el Partido Verde Oxígeno. ¿Quiénes son Rodolfo Hernández Suárez y Gustavo Petro Urrego? Rodolfo Hernández nace en Piedecuesta el 26 de marzo de 1945. Es un ingeniero civil, empresario y político colombiano. Su vida política se divide en tres partes.
Fue alcalde de Bucaramanga en el periodo 2016-2019. Luego, en junio de 2021, inscribe de manera independiente su participación en las elecciones presidenciales, para así en 2022 ocupar el segundo lugar con mayor votación por parte del pueblo colombiano, dándole a esta votación el privilegio de obtener una curul en el Senado de la República. Gustavo Petro Urrego nace en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960. Es un economista y político colombiano. En su juventud fue militante del movimiento M19. Su vida política es realmente extensa. Ha sido personero, concejal, representante a la Cámara, alcalde de la ciudad de Bogotá en el periodo 2012-2015. Luego también, a finales de 2021, inscribe su partido político en la participación de las elecciones presidenciales. Su partido es llamado el Pacto Histórico junto a su fórmula presidencial Francia Márquez, para así en julio de 2022 ser elegido el nuevo presidente de la República de Colombia. Tanto el gobierno saliente como el Centro Democrático indirectamente son los causantes de que hoy en día la sociedad vea a estos dos candidatos, a Gustavo y a Rodolfo, los vea como ese cambio, como ese respiro que el país necesita, ya que los gobernantes anteriores pues no han hecho nada por combatir el problema de la desigualdad que hay en Colombia y de la corrupción. Eso hace que la sociedad vea hoy por hoy a estos dos candidatos como ese cambio o ese oxígeno que este país necesita, como los abanderados contra la lucha de los derechos fundamentales de los colombianos. Rodolfo Hernández y Gustavo Petro mostraron una alternativa de cambio durante toda su campaña política. Si bien es cierto, el pueblo colombiano quería un cambio, pues estaban cansados de la típica política derechista que desde hace muchos años tenía el control de este país. Como crítica ante la segunda vuelta presidencial, le cuestiono una cosa. ¿Por qué estos dos candidatos presidenciales como opción de cambio y no otros? Muchas de las personas que salieron el 19 de julio a elegir el candidato definitivo que quedaría en la presidencia, aún así sin estar de acuerdo con muchas de sus propuestas, decidieron elegir a uno de ellos. Pero esto con la razón de elegir al candidato menos peor. La sociedad colombiana pues aburrida de la política tradicional colombiana, aburrida de los mismos, aburrida de la corrupción, ve en estos dos candidatos, tanto Rodolfo como Gustavo, ese cambio o ese respiro que Colombia necesita para intentar progresar como país. Por un lado tenemos a Rodolfo Hernández, un ingeniero que sin ningún partido político y sin la ayuda de ninguna maquinaria política lleva la bandera contra la corrupción. Por otro lado pues tenemos a Gustavo Petro, un ex guerrillero y economista que sin ninguna duda podría proclamarse como el primer presidente de izquierda de este país. Ambos manejan un discurso populista, de pronto uno es más populista que el otro, pero sin ninguna duda ambos comparten esa problemática que tiene el país, que es la corrupción. Ambos comparten esos ideales de defender los derechos de los más necesitados y de que la voz del pueblo se escuche y de que este país no sea de unos cuantos, sino que sea de todos. El último cuestionamiento que debemos dejar registrado es el siguiente. ¿Pudo un hombre como Rodolfo Hernández, sin experiencia política, dirigir presidencialmente a los colombianos? ¿O puede actualmente el presidente elegido Gustavo Petro, siendo un ex militante y ex guerrillero de la guerrilla del M19, dirigir a los colombianos con el discurso de paz y justicia social? Gran Colombia, todo tiende al amor y a la paz.